1910, año del centenario de la independencia de México, parecía destinado a consolidar universalmente la gloria del presidente Porfirio Díaz, artífice de la paz, el orden y el progreso. Pero la historia, cuya escritura sorprende siempre, había fraguado un desenlace distinto: el estallido de una revolución política y social que llevaría al exilio al viejo dictador. Un exilio que duraría un siglo y que aún no termina. En 1908, el general Porfirio Díaz está por cumplir 32 años de haber asumido la presidencia de México y 28 de gobernarlo sin interrupción. Díaz, de 77 años, ha pacificado al país y ha promovido un notable crecimiento basado en la modernización de puertos y aduanas, en una expansión ferroviaria sin precedente y en el impulso generalizado a la actividad económica. México, además, ha llegado a ser un país respetado en el concierto internacional. Según la leyenda, Porfirio Díaz entregó a México a los intereses de Estados Unidos. La leyenda, como ocurre muy frecuentemente, es falsa. Equilibró los intereses de México en la arena internacional de manera admirable. Le dio un peso muy grande a los países europeos. A pesar de ese progreso tangible, a principios del siglo XX se ha ido gestando una profunda inconformidad política y social. Participan de ese descontento los campesinos que han sido despojados de sus tierras comunales, así como los indígenas brutalmente reprimidos en Sonora y Yucatán. También confluyen en él grupos obreros privados de libertad sindical y códigos de trabajo modernos. Entre 1906 y 1907, la sangrienta represión de los mineros de Cananea en Sonora y de los obreros textiles de Río Blanco en Veracruz pone de manifiesto la menguante habilidad del gobierno para resolver políticamente los conflictos. Empieza a perder no solo el control sobre estos grupos, sino sobre una sociedad a la que ya no está respondiendo, que tiene nuevas demandas y no sabe cómo responder. Entre los nuevos reclamos resaltan claramente los de la clase media, que ha surgido en muchos lugares del país. Una clase media producto de años de paz y de progreso económico. Veían que el sistema de dominación, allá arriba, en la estratosfera social y política, tenían otra forma de vida y ellos no se sentían inferiores en calidad moral ni en calidad de educación a los que estaban allá arriba. Sabían que esa gran brecha entre la clase media y la oligarquía porfirista era producto de la estructura política. Aquella clase media aspira a vivir en un país políticamente moderno, donde los ciudadanos ejerzan su derecho a disentir y expresar libremente su opinión, así como a ocupar puestos públicos mediante elecciones auténticamente democráticas. Pero en los primeros años del siglo XX, esas aspiraciones están lejos de cumplirse. Bajo el imperio de una constitución que se respeta en la letra, pero no en su espíritu, y sometidos en la práctica a una dictadura, los inconformes comprenden poco a poco la imposibilidad de cambiar al país a través de la política porfiriana, dominada en todos los niveles por dirigentes tan viejos como el mismo dictador. Gobernadores de los estados se han sucedido unos a los otros, igual que Porfirio Díaz. No es fortuito que llamaran la gerontocracia, no solo la que estaba en Palacio, sino la que estaba en todos los diferentes palacios de todas las diferentes entidades federativas. Y entonces la gente ya no se sentía representada. Aunque muchas autoridades son de edad avanzada, es la vejez del presidente Díaz la que preocupa a los políticos. La reinstalación de la figura del vicepresidente, aprobada por el Congreso desde 1903, refleja el temor de que la muerte de Díaz provoque un vacío de poder y se interrumpa la paz que ha gozado el país. 5 años más tarde, en marzo de 1908, Díaz declara sorpresivamente al periodista norteamericano James Krillman que México se encuentra apto para la democracia y que no contenderá ya para la próxima elección presidencial de 1910. A pesar de que el propósito de la entrevista es difundir en los Estados Unidos la imagen de un país estable, las afirmaciones del presidente estimulan el ambiente político al interior de México.
Dentro del propio gobierno, la entrevista con Krillman da nuevos bríos a la ambición presidencial de los llamados científicos, cuya figura más notable es el ministro de Hacienda José Yves Limantour, y a los reyistas, comandados por el general Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León. Los reyistas, ¿sí?, que habían sido desplazados, digamos, del poder, de la posibilidad de suceder a Porfirio Díaz con la vicepresidencia de Ramón Corral en 1904, piensan que Porfirio Díaz se está arrepintiendo de haberse acompañado de Ramón Corral y que la mejor forma es decir, bueno, en las elecciones de 1910 habrá un juego limpio, y los reyistas dicen, nosotros venceremos a Ramón Corral fácilmente porque nosotros somos populares y ellos tienen el enorme desprestigio del grupo científico. Mientras los científicos mantienen una actitud cautelosa, los reyistas se preparan para contender en la próxima elección, organizados en clubes políticos, a los que se incorporan amplios sectores de la clase media. No todos los aspirantes se encuentran dentro del ámbito del gobierno. Muy lejos de la capital, en Coahuila, el idealista empresario Francisco I. Madero recoge la promesa de Díaz de no competir en la elección presidencial de 1910 y promueve la fundación de un partido con vistas a participar en dicha elección. Asimismo, escribe un libro titulado La sucesión presidencial en 1910, donde urge a transformar la dictadura en una democracia abierta a las nuevas fuerzas sociales y políticas de México. Madero hasta entonces se había limitado a la política de su pueblo, San Pedro, o de Coahuila. Una vez que se publique el libro, finales de 8, principios de 9, Madero adquiere una imagen nacional.